Aquí hubo toda una película durante los 4 años del gobierno de Donald Trump, al cual se le acusó de ser un xenófobo, de ser anti-inmigración, etcétera, etcétera. El señor dijo que iba a tomar medidas para proteger las fronteras, que iba a construir un muro. Bueno, y eso fue el gran escándalo. Llegó Biden, pararon el muro y se desató la que se desató. Ahora, los tipos han decidido que van a tomar medidas cuando ya tienen el sol a las espaldas. Pero mucho peor es lo que han hecho con respecto al tema de Venezuela. Porque han estado alimentándole las esperanzas a la gente durante todo este tiempo y creen que el verdadero problema es que lleguen migrantes ilegales al territorio de los Estados Unidos, cuando el verdadero problema es las razones por las cuales la gente se va. Porque el problema no es la comida, el problema es el hambre. Así como el problema no es el agua, el problema es la sed. De todo eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy viernes 6 de octubre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, gracias por estar de vuelta. Las cosas que tiene la vida. Los que somos migrantes tenemos el problema de ver la situación en función de las vivencias personales. Pero cada quien carga una maleta distinta. Y no me refiero a la forma, ni al país donde se llegue, ni a la forma como se sale del país, ni a la forma como se llega a otro país. Me refiero a el tener que lidiar con esto de ser un migrante. Nadie quiere en su país al 100% a gente de otro país. Si no, no existiera la xenofobia. En tal sentido, el que llegó en avión o el que llegó a pie es visto de la misma forma por el que es nacional de ese país. Si no, vayámonos al pasado y veamos cómo veíamos nosotros a los colombianos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los dominicanos, a los haitianos en Venezuela. Por nombrar 5 de la nacionalidad. Es más, tampoco tenía que ver esto nada más con el color de piel ni con el origen, ni con la pobreza, porque igual se maltrataba a españoles, a italianos, a portugueses, etcétera, con remoquete, con burla y con todo lo demás. Entonces, sí, se integraron y todo aquello y sí, los queremos mucho y todo lo demás, pero a nadie le gusta al 100% un extranjero en su país. Eso es una cosa casi que tradicional del ser humano. En tal sentido, además, está el otro tema, que es el de la necesidad. Por eso que le decía que el problema no es el agua, el problema es la sed, el problema no es la comida, el problema es el hambre. Que con la necesidad que tienen muchos de buscar un futuro mejor, y todo el mundo está en el derecho a buscar un futuro mejor, se hace realidad ese cuento de que no hay peor enemigo de un venezolano que otro venezolano. Y allí vemos una cantidad de venezolanos estafando venezolanos, ofreciéndoles villas y castillos. Y yo no entiendo cómo puedes tú ofrecerle villas y castillos a alguien pasando por el Darién. Ahí lo menos que hay son villas y castillos. O yendo a otro país a vivir en condiciones de precariedad. Porque vas a vivir en condiciones de precariedad y eso supuestamente te lo venden como una asesoría. Estafadores hay en todas partes. Pero además de eso, el grave problema que tenemos es que la gente, o alguna gente pretende que en otro país están obligados a recibirte. No, amigo. Ningún país está obligado a recibirte. Sin embargo, también hay que decir algo. Que los muchísimos países, sobre todo países desarrollados, que han tenido unas políticas particulares con respecto a otros países, cuando ven las consecuencias de sus políticas, se hacen los locos. Eso lo veo yo aquí en Alemania. Lo he discutido con varios alemanes. Porque no se explican por qué hay cameruneses aquí. Ah, no te explicas por qué hay cameruneses aquí. ¿Y por qué no revisamos lo que fue el papel de Alemania en Camerún en su momento? Ah, les encanta a estos países, ¿verdad? Les encantaba ser países colonialistas y les encanta financiar gobiernos sinvergüenzas para extraer recursos y para ganar beneficios para sus empresas en esos países. Pero cuando esos gobiernos destruyen sus países, no quieren a los migrantes que salen de allí buscando un mejor destino. Es una discusión que hay que dar.
Entonces, ¿qué es lo que viene? La demagogia en las políticas que se plantean. Y la principal demagogia en el caso de los Estados Unidos fue el tema de la construcción del famoso muro. Y en eso, evidentemente, se dio una gran situación, que fue el tema de la particular, del reclamo particular en contra de Donald Trump, porque como Donald Trump quería construir un muro en la frontera para detener el flujo masivo de migrantes ilegales, Donald Trump era un xenófobo, Donald Trump era un maldito, Donald Trump no quería a los migrantes, Donald Trump era un inhumano, a Donald Trump había que denunciarlo ante la Corte Penal Internacional, Donald Trump era un violador de derechos humanos. Y ahora, mira. Tras darse a conocer que la administración del presidente Joe Biden removió 26 leyes federales de protección ambiental para reiniciar la construcción de 32 kilómetros del muro fronterizo en el estado de Texas, el presidente estadounidense explicó las razones de esta decisión que llevó al uso de un amplio poder ejecutivo usado frecuentemente por Donald Trump. Los fondos fueron asignados para el muro fronterizo. Solicité que el dinero fuera reasignado a otras áreas, no lo hicieron. Por otro lado, la ley contempla que esos fondos se asignen para tal fin. Yo no puedo evitarlo. Al ser cuestionado de si considera que el muro funciona, su respuesta fue contundente. No. El Departamento de Seguridad Nacional hizo el anuncio oficial de la decisión al publicarlo en el registro federal. Es decir, el tipo va a construir un muro y sabe que el muro no funciona. Pero como hay unos reales ahí, vamos a usarlos. Pero es que los bichos son catastróficos, son desastrosos. ¿Qué es lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional? El secretario de Seguridad Nacional ha determinado, de conformidad con la ley, que es necesario renunciar a ciertas leyes y otros requisitos legales para garantizar la construcción expedita de barreras y caminos en las cercanías de la frontera terrestre internacional en el condado de Starr, en Texas. Zona fronteriza que le corresponde al sector del Valle del Río Grande, que según cifras oficiales de la patrulla fronteriza en lo que va del 2023, ha registrado hasta agosto 292.576 cruces irregulares, los cuales disminuyeron significativamente en junio con 11.437 tras el fin del título 42 y aumentaron de nuevo llegando a 46.536 cruces en agosto. Como he dicho a menudo durante miles de años, solo hay dos cosas que han funcionado consistentemente, las ruedas y las paredes. Se disculpará Joe Biden conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en moverse y permitir que nuestro país se viera inundado con 15 millones de inmigrantes ilegales de lugares desconocidos. Para Laken Jordahl, defensor del medio ambiente de Center for Biological Diversity en Arizona, el anuncio es devastador y deja sin protección a esa zona fronteriza. No hay justificación para apropiarse de terrenos privados, para construir muros que afectan el hábitat de la vida silvestre. Sabemos por experiencia que los muros no detienen la inmigración ni el contrabando. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también reaccionó a la reactivación del muro en el condado de Starr, en Texas. Esta autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Claro, lo que resolvería el problema es que tú, maldito hijo de puta, vigilaras mejor tu frontera y dejaras de detuvieras el carácter permisivo que los funcionarios corruptos y las grandes mafias de carteles y de carteles de narcotráfico y de organizaciones delictivas de trata de personas, con la anuencia de tu gobierno, hacen en esa frontera. Porque sí, hay unos migrantes, pero hay unos mafiosos vendiendo permisos de circulación, traficando personas, secuestrando gente para cobrarle para poderlos liberar y dejarlos pasar. Todo eso está ocurriendo. Ah, pero el muro no resuelve el problema. ¿Y cuándo lo vas a resolver tú? Porque en tu territorio mandas tú, ¿o no? Bueno. Esta es la primera parte de la desgracia. El tema del muro. Pero ahora nos sorprende Joe Biden con otra notición especial para los venezolanos. Vamos a dedicarle este segmento de hoy a ese grupo de personajes que se constituyeron en aquella asociación llamada Venezolanos con Biden. Te la dedico, Leopoldo Martínez Nucete. Escúchala. The fentanyl,
Estados Unidos anunció el jueves que alcanzó un acuerdo con Venezuela para la repatriación directa de venezolanos a su país. De Venezuela, con Venezuela no, con el narcorrégimen de Nicolás Maduro, con el narcorrégimen chavista, las cosas por su nombre, amigo. Usted no alcanzó un acuerdo con Venezuela. Usted alcanzó un acuerdo con el narcorrégimen, con la organización criminal que está secuestrando a la nación venezolana. Vamos a empezar por ahí. Las cosas por su nombre. Estados Unidos anunció un acuerdo con Venezuela para repatriar nacionales que no usan las vías legales y que llegan irregularmente a nuestra frontera sur y no califican para recibir ayuda. En los últimos meses, los migrantes venezolanos son buena parte de los que han sido detenidos en Estados Unidos en la frontera con México. Washington expulsará a los venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio. Quienes ingresaron antes se pueden acoger al programa, que permite a casi 500,000 tener residencia y trabajo por 18 meses. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que se suscribió un acuerdo que permite la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos de su país a través del programa Vuelta a la Patria. El gobierno venezolano está sometido a sanciones de Washington y afirma que eso contribuye a la migración. O sea, el gobierno de los Estados Unidos asume que por las sanciones es que es migración. Es decir, ahondan el punto en esa parte del relato. Imagínese usted lo que estamos viendo aquí. Esto se cuenta y no se cree. Esto se cuenta y no se cree. Vamos a ver alguna cosa más con respecto a esto, pero yo tengo que decirles que sobre esa barbaridad, esa asquerosidad, esa basura que tenemos de politiquería en Venezuela, yo he escrito mi libro Fiesta con Piñatas, ustedes cuentan con la politiquería venezolana. Fiesta con Piñatas, ustedes cuentan con la politiquería venezolana, es mi libro, puedes comprarlo a través de Amazon y si estás en Europa, comunícate conmigo a través de mis redes sociales que ya vamos a empezar, nos hemos retrasado porque Amazon nos echó la partida para atrás, pero ya estamos terminando con eso y creemos que en más temprano que tarde vamos a tener todo eso a nuestra disposición. Fiesta con Piñatas, ustedes cuentan con la politiquería venezolana a la venta a nivel mundial en Amazon. Tu asesor Gustavo te va a enseñar por qué en los Estados Unidos, a ti que estás en los Estados Unidos, no solamente es que tienes que tener una póliza, es que muchas veces tienes una póliza y no tienes la póliza correcta. Y la gente no lo sabe hasta que tiene una contingencia y es allí cuando toca correr. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y recuerda el lema de tu asesor Gustavo: la mejor póliza es la que compraste ayer. El segundo mejor momento para comprar una póliza es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Comunícate con tu asesor Gustavo y evalúa la póliza que tienes ya, que él seguramente te la va a lograr mejorar. Tu asesor Gustavo, no lo dejes para mañana que puede ser demasiado tarde. Cantabria y sus maravillas. Con la Posada Somavilla. Hay un rumor de que viene un evento pronto en la Posada Somavilla. Estás cerca de la Posada Somavilla, estás en Cantabria, estás en Santander, estás en sus alrededores. Comunícate con la gente de la Posada Somavilla porque por allá hay un rumor de que viene un evento. Comunícate con ellos y dice: Chávez se murió y no vuelve. Yo quiero saber cuándo es el evento. Bueno, Cantabria y su maravilla con la Posada Somavilla. Para allá voy a volver porque yo quiero inventarme algo para volver para allá. Eso es todo. Entonces lo tenemos por ahí. Y con unas sorpresas especiales. Así que Cantabria y su maravilla con la Posada Somavilla. Comunícate con ellos que ya viene por allí. Y tú quieres tener espacio aquí en este programa, en todos los contenidos de este canal, para lograr llegarle a toda nuestra audiencia con tus productos, con tu posada, tu libro, tu empresa, tu servicio. Comunícate con nosotros, el correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Anunciar con nosotros y convertirte en aliado comercial de nuestro canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas es posible. Comunícate con nosotros, el correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Anunciarte con nosotros, por supuesto, pero claro que sí, amigos. Pues resulta ser que el régimen chavista, el narcorrégimen, la organización criminal, ha celebrado con bombo y platillo esta situación. ¿Cómo? Con un comunicado. Yo esto de verdad te digo que no sé ni por dónde agarrarlo, pero mira lo que los bichos dicen. Felices y contentos. El gobierno bolivariano de Venezuela, dícese, anuncia que en el marco de las conversaciones sostenidas
entre las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los Estados Unidos de América, ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos. La migración venezolana de los últimos años, ellos hablan como si ellos no están, como si ellos, ¿sabes? Como si son otra cosa. Es consecuencia directa de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía, que se nos ha infringido de medida coercitiva unilateral y el bloqueo de nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegítima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela desplegará a través de su programa Vuelta a la Patria los recursos necesarios para la atención integral de nuestros connacionales repatriados para la observación estricta de la protección de la Constitución y las leyes del país le consagran. Imagínate tú. No fueron capaces de garantizarles sus derechos cuando vivían en el país, se los van a garantizar ahorita cuando los van a deportar. Échale tus piernas a eso. Yo esta mañana, revisando todas estas cosas, veía algo que decía el amigo Daniel Martínez, ¿no? Al que sigo en sus redes y estoy siempre pendiente de su trabajo. Y él decía, como migrante en los Estados Unidos, decía Daniel Martínez que una cosa que es completamente cierta, ¿no? Cualquier cosa que se anuncie conjuntamente con el régimen chavista es malo. Cualquier cosa que se acuerde con el régimen chavista es malo para los venezolanos en cualquier parte del mundo. Cualquier cosa que cualquier gobierno anuncie que ha acordado con el régimen chavista es malo para los venezolanos, es malo para el mundo. Así de sencillo. Ahí hay muy poco que discutir. Pero además de eso, le leía yo al periodista venezolano radicado en Argentina, Gabriel Bastidas, al cual sigo siempre y estoy siempre pendiente del trabajo que hace. Saludos, Gabriel. Si me estás viendo, que seguramente no, porque tú no ves este programa, pero en todo caso, saludos y seguramente alguien te dirá que aquí te mencioné. Escribió algo muy interesante. Yo inclusive lo difundí en mis redes. Dice Gabriel Bastidas: ¿cómo se le reclama a Estados Unidos que no devuelva a los migrantes venezolanos a la dictadura de la que huyen? Si pseudodirigentes opositores niegan los crímenes de la dictadura y dicen que la crisis migratoria es culpa de todos. En efecto, cuando algún venezolano vaya a ser deportado, le van a decir, mira, pero aquí Manuel Rosales dice que esto es culpa de todos. Le van a decir, no, mira, pero aquí hay unas elecciones donde está participando toda esta gente. Vete para Venezuela y anda y anótate en la campaña de María Corina Machado. Vete para Venezuela y ponte a trabajar con Superlano. O con Delsa. O con Capriles. Porque no está pasando nada. Porque si allí hubiese una dictadura no hubiesen elecciones. ¿Te das cuenta? Eso por un lado. Por el otro lado, hay algo que es importante decir. Conmigo se comunica muchísima gente que están en condición de solicitantes de asilo en distintas partes del mundo. O que están peleando su estatus migratorio, de cualquiera que este sea. En los últimos días se han comunicado conmigo mucha gente que está en Islandia, por toda una situación que hay en Islandia. En Islandia hay un grupo, hay unos venezolanos, muchos de ellos los cuales fueron engañados, vendiéndoles que un paquete migratorio, que en realidad lo que era venderles un pasaje con ida y sin retorno, ¿verdad? Para que fueran allá a pedir asilo. Porque supuestamente allá que le estaban dando asilo a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no averigua, la gente ni siquiera sabe dónde queda Islandia. Y resulta ser que llegan a un país de 300,000 habitantes y entre diciembre y febrero llegaron a Islandia más de 1,500 venezolanos. Por supuesto se prende todas las alarmas. Empiezan a revisar y dicen, ¿qué es esto? Entonces, no, que nosotros somos perseguidos. Y entonces, por supuesto que eso levanta la sospecha. Ojo, hay muchísima gente que tiene un caso de persecución y no lo sabe, porque nosotros hemos normalizado tanto situaciones terribles que no nos damos cuenta de que
que te persigan en tu trabajo para que vayas a votar y que vayas y te inscribas en el PSU y te amenacen con votarte si no lo haces y te amenacen con colectivos, etcétera. Eso es un caso que tú puedes demostrar como una persecución. Pero hay que entender que la solicitud de asilo no es una visa. El asilo no es una visa. Y hay que entender otra cosa importante, que yo se lo digo a todo el que me llega con un cuento y me dice, mira, que están deportando venezolanos, que nos están negando los asilos, que nos están negando las medidas para que nos ayude. Y yo siempre les doy la misma recomendación, como una persona que posee una medida de protección de un estado. Siempre les digo lo mismo. Amigo, cuando yo necesité ayuda, yo no me busqué un influencer, ni me puse a hablar siendo yo un comunicador, ni me puse a difundir mi caso a través de los medios. Di una entrevista a la Deutsche Welle porque mi querida amiga Jenny Pérez me pidió que habláramos sobre el tema de Venezuela y con mucho gusto lo hice. Después de que yo tenía mi medida de aprobación. ¿Okay? Después, no antes. Y yo siempre le digo a todo el que se me acerque, le digo lo mismo. Amigo, si usted solicitó un estatus ante un país y se lo negaron, usted no se tiene que buscar ni a un periodista, ni a un influencer, ni a un TikToker, ni a un YouTuber, ni a un Instagramer, ni a un tuitero. Usted se tiene que buscar es un abogado. Es más, si usted va a solicitar una medida de protección de un estado, primero búsquese un abogado. Porque así como usted reúne para comprarse un pasaje, reúna para pagarse también un abogado, amigo. Para que vaya sobre seguro, para que no lo agarre la gripe sin pañuelo y la lluvia sin paraguas. Después de la negativa ya ahí, después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, o sea, hay gente que tiene que primero revisar el mapa. Porque ¿cómo es eso que usted le alcanza dinero para comprarse un boleto de avión y no le alcanza el tiempo para revisar el mapa y saber para qué endemoniado país se está aventurando usted? Entonces, yo me voy para Islandia. No saben dónde queda Islandia, no saben qué idioma se habla, no saben si piden visa, si no piden visa, qué religión tienen, si a esa gente le gusta o no le gusta, si entra o no entra, qué demonios comen. Yo no sé ni idea. Entonces se van y se aventuran y se molestan porque les dicen que no cuando van y meten un cuento que no tienen cómo sustentar. Porque de repente sí tienen un caso firme, pero como no se buscan la asesoría de un abogado, terminan cayendo en el loop de la revisión de las instituciones con unas negativas, 2 negativas, 3 negativas, apelaciones y todo lo demás. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Estés en los Estados Unidos, estés en Canadá, estés en Alemania, estés en Islandia, estés en Colombia, estés en España, donde quiera que estés. Si tu preocupación es el estatus migratorio, usted se tiene que buscar un abogado, no un periodista para armar un show. A mí todo el que me llega, pero no, mira, que me negaron, estoy en tal país, yo siempre le digo lo mismo, amigo, ¿tienes abogado? Amiga, ¿tienes abogado? No, pero es que queremos es denunciar. No, búsquete un abogado. Porque si tú lo que quieres es resolver tu problema, tú tienes que tener un abogado. Ahora, si tú lo que quieres es armar una tramoya y un show, porque tú crees que armando un escándalo, el Estado va a decir, ay no, es que están armando escándalos, vamos a darle el asilo. Usted se equivocó. Búsquese en asesoría legal. Busque un abogado. Pregunte qué abogado me recomienda. Inclusive yo he puesto a personas en contacto con abogados o con representantes de organizaciones que en determinado país se encargan del asunto. Pero de una vez, a mí todo el que me llega diciéndome, mira que yo me quiero ir para Alemania, dime cómo hago para allá, lo bloqueo inmediatamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, amigos, la mentalidad que tienen algunos es de ver dónde me van a creer mi cuento y dónde me van a mantener. Y creen que es agua de rosa. Y por eso es que los tratan como los tratan. Primero, amigo, hay que organizarse. Primero hay que entender, busque el mapa. Verifique su caso inclusive antes. Si son capaces de pagarle un coyote, si son capaces de pagarle... Yo no entiendo, esa vaina yo no la entiendo. Reúnen para pagarle un coyote, pero no les queda para el abogado. Págale al abogado primero. Habla con un abogado, que yo estoy seguro que muchísima gente, porque lo he visto, he sido testigo de cómo personas creen que no tienen un caso de persecución y cuando le haces 2 o 3 preguntas y verifica 2 o 3 cosas, te das cuenta de que en efecto tienen un caso de persecución y nunca se dieron cuenta.
Porque no saben lo que un consejo comunal, que una amenaza de un colectivo, que una amenaza en el sitio de trabajo, que una carta de despido con presiones políticas, con presiones partidistas y con estigmatizaciones pueden ser en efecto demostración de que hay una discriminación personal contra esa persona. Lo he visto en distintos casos. No, pero entonces prefieren armar tramoya en las redes sociales, que con eso no van a resolver su problema. No les digo que no comuniquen y no digan lo que ocurra. Pero, amigo, no se quede nada más con la tramoya. Búsquese un abogado porque usted tiene que resolver su caso. ¿Por qué? Porque, amigo, estamos, lamentablemente, esto hay que saberlo. Mire, esto va a sonar feo lo que le voy a decir. Estimado amigo, estamos solos. Los migrantes venezolanos estamos solos. Tenemos que resolver nuestro problema. Nadie nos los va a resolver. No crea en ONG de esas que anda por ahí, que nosotros los venezolanos tal, porque eso es lo que quieren es que te inscribas para que votes en la primaria. Eso es lo que les interesa, es que tú vayas y votes. En esos dirigentes que estamos, el dirigente de la diáspora, una partida de estafadores todo. No, que yo soy el representante de no sé qué organización de los migrantes, partida de estafadores todo. Entonces, como estamos solos tenemos que bregarla. Y además de eso, otra cosa, ¿vale? Coño, que me canso de decírsela a venezolanos aquí. A mí me he conseguido últimamente muchos venezolanos aquí en Alemania y me saludan. Y a todos les digo lo mismo. Amigo, cumpla la ley. ¿Cuál es la recomendación? Cumple la norma. En el país donde estés, cumple la ley. Si tú ves un nacional del país en el que estás que se come la luz del semáforo, él está en su país, tú no. Cumple la ley. Que el que cumple la ley nunca, cuando cumples bien con la ley, cuando cumples con la norma, cuando te integras correctamente, cuando cumples con la normativa, cuando respetas el país en el que estás, siempre encontrarás a alguien que te tienda la mano. Pero si no cumples y de paso te comportas como un leíto o como un Guaidó, ¿cómo quieres que te quieran? La pasa como Chávez, que se murió y no volverá. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías,